Pues una vez más, bienvenidos a esta tercera lección de este manual, de este seminario, Muerte y Resurrección. Y pues vamos a comenzar con la tercera lección, que es muertos al mundo. Amén, ya vimos muertos al yo, muertos al pecado. Ahora este es el tercer enemigo, que es el que vamos a tratar ahora. Pero antes de entender esto, tengamos que definir, cuando la Escritura habla de a qué mundo se está refiriendo que tenemos que morir. Amén. La Escritura nos habla en sus raíces griegas de tres expresiones que habla refiriéndose al mundo. El mundo como ese planeta creado por Dios, el mundo como un sistema de ideas, de valores, y el mundo como los seres humanos creados. No se trata de morir a esa parte donde dice Juan 3:16 que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la creación. Pero cuando hoy hablamos de muertos al mundo, estamos hablando de lo que el mundo representa como un sistema de creencias, de valores, de propósitos, que es contrario a lo que Dios es, al reino de los cielos. Amén. Y es contrario porque sabemos quién está detrás de este sistema, el príncipe de este mundo. Amén. Y tenemos pues que entender que así como tratamos de entender por qué tenemos que morir al viejo hombre, al pecado, hoy vamos a estudiar por qué también tenemos que morir al mundo. ¿Qué tiene de malo el mundo si somos parte de él? Y si es posible ayudar al mundo y a la vez estar muerto al mundo. Partiendo de la primicia de que estamos hablando de estas tres expresiones del mundo. Amén. Segunda de Corintios, que ahí la tienen en su manual 6:17, nos dice que es un llamado en la palabra de Dios cuando expresa, por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiréis. Y el Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pareciera que por un lado dice, salgan del medio del mundo, y por otro lado dice, vayan y predíquenle al mundo. Amén. Entonces estamos hablando que salimos del sistema, ese es el morir al mundo, pero no nos apartamos del mundo como su creación. Por eso Jesús oró y dijo, no te pido que te los lleves, sino que los guardes dentro de este mundo que estamos viviendo. Es un mundo que está oponiéndose a Dios, que nada de lo que el mundo ofrezca te va a acercar a Dios, por cuanto el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces es por eso que tú y yo tenemos que entender por qué la palabra de Dios, y lo vamos a ver a través de la Escritura, como todo lo que enseñamos, insistimos, tiene que tener un respaldo escritural. Y es por eso que nosotros tenemos que morir al mundo. Amén. La santidad de Dios no puede estar ni congeniar con la vileza y la corrupción del mundo. O sea, no ha pasado. El mismo que originó que viniera el diluvio, que habla en Génesis 6:12, donde dice que Dios se entristeció, dice, y vio la violencia, la maldad en el mundo, por cuanto el hombre, dice, había corrompido su caminar. Sigue siendo el mismo día de hoy. Pero Dios ha dado una promesa para recordar y no volver a hacer lo que hizo, que es el arco iris, pero no cambia que la corrupción del mundo es porque el hombre corrupto sigue estando en el mundo. Amén. Entonces la santidad de Dios no puede ni va a tolerar nunca por ningún momento la vileza del mundo. Es por eso que nosotros tenemos que salir de él. La caída del hombre, esa naturaleza que dice que todo pensamiento es de continuo al mal, unido a ese príncipe de las tinieblas que está detrás del mundo, ha producido una cultura que es el sistema del mundo. Ha producido una manera mundana de vivir, por eso se le llama mundana, porque es el estilo del mundo que se levanta y se levantará siempre en contra de Dios. Podrá aparentar, podrá hacer cosas que parezcan, por cuanto la palabra nos apercibe que Satanás se disfraza como ángel de luz e introduce en ese sistema del mundo muchas cosas que aparentan acercarnos
a Dios, pero que en la realidad todo lo que el mundo ofrece es una amenaza constante contra la santidad de los hijos de Dios. Este es el tipo de mundo que tenemos que morir. Amén. A este sistema, a esta cultura. Nunca vamos a dejar de relacionarnos con este mundo. Porque recuérdate que la vida cristiana está basado en las relaciones. El primer mandamiento con Dios y el segundo con el prójimo. Entonces no podemos pretender que al morir al mundo significa enclaustrarnos, dejar de convivir con todos. No. Cuando estamos hablando de morir al mundo, estamos hablando, ¿sí?, de que no de que debes de cortar con toda relación, sino que tienes que mantener esas relaciones que día a día tienes que tener, ya sea por el trabajo, ya sea por el día a día, pero manteniendo una manera separada del sistema del mundo. Tiene tres aspectos cuando hablamos de este mundo. La separación, que ya hablamos, la separación que nos acabamos de enseñar, la iluminación y la evangelización. Cuando hablamos de estar muertos al mundo, estamos hablando de la separación. Nos separamos del sistema de creencias, de los valores, de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo busca, lo que representa el mundo, el éxito, el estilo de vida. De eso nos tenemos que separar. Pero somos luminarias, dice la palabra, que somos llamados a iluminar a este mundo que está en tiniebla. Y somos llamados a ir a evangelizar a ese mundo. Amén. A la creación. No al sistema. Tú nunca vas a poder convertir al sistema, ni Dios quiere convertir al sistema. Así como Dios nunca quiso convertir a la vieja naturaleza, como lo estudiamos la primera clase, que a veces creemos que Dios vino a redimir la vieja naturaleza. Esa no tiene remedio. El único lugar es la cruz. Dios no vino a salvar nada de la vieja naturaleza. Él vino a traernos una vida nueva. Nosotros vamos al mundo, nos relacionamos con el mundo simplemente para ser esa luz y llevar el evangelio para que el mundo como creación tenga la oportunidad, como tú y yo la tuvimos cuando vivíamos en el mundo, de escuchar las buenas nuevas de salvación. Pero el problema es que a veces creemos que se puede combinar el mundo con las cosas de Dios. No se puede. Por eso trata de estar muy claro cuando hablamos del mundo como sistema y cuando estamos hablando del mundo como creación. Amén. Como hombres, como mujeres que están en el mundo, que es a lo que tenemos que ir. Amén. La manera correcta de estar muerto al mundo es estar muerto a todo lo que el mundo ofrece, lo que es malo. O sea, no te hagas a ellos, dice, sino ellos se hagan a ti, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo estaba muerto a todo lo que el mundo ofrecía. Sin embargo, andaba por el mundo. Y a veces es lo que la gente confunde y dice, no, es que cómo no voy a participar en estas cosas, sino cómo voy a compartirles, cuando realmente ni comparten, sino que van por participar en lo que el mundo ofrece. Pero si tú vas a participar en cosas del mundo es porque tú vas a evangelizar, es porque tú vas a testificar, es porque tú vas a hacer luz. Si no, no tenemos nada que hacer en las cosas que el mundo está haciendo. Y ahí es donde a veces las líneas son muy delgadas. Y lo vemos en muchos ejemplos. O sea, a veces vamos a tener situaciones donde vamos a tener la duda o la disyuntiva de participo o no participo. ¿Voy o no voy? Si vas, es porque tú vas a testificar en tu manera de vivir, de hablar, de vestir. Y buscando la oportunidad de que un corazón esté dispuesto o que Dios te guíe para compartirle a ese mundo, a esa creación, a esa criatura, el poder del evangelio. Pero nosotros a veces participamos y lo que si somos honestos estamos participando en el evento del mundo porque nos sigue gustando. Esa es la verdad. Porque no hemos muerto a las cosas del mundo. Amén. Sabemos que el mundo siempre va a estar, el sistema del mundo, en oposición con Dios. No podemos permitir que algo del mundo se estanque en nuestra vida porque nos va a contaminar. Te vuelvo a repetir, estamos hablando de sistema, estamos hablando de los que están en el mundo y hacen las cosas que el mundo hace. Yo tengo que morir a todas esas cosas. Amén.
no va a ser una ayuda. El mundo nunca te va a acercar a Dios. Las cosas del mundo nunca nos van a acercar a Dios. Que a través de las cosas que vemos y vimos podemos aprender a conocer, a entender, es otra cosa. Pero porque Dios las está usando para revelar lo que a lo mejor no estamos entendiendo. Pero estamos hablando de ser parte del sistema del mundo. Que nos quede claro. La línea es delgada, se puede malinterpretar. ¿Sí? Muchos cristianos a lo mejor se pueden estar relacionando con el mundo de una manera que no han entendido y permiten que el mundo los contamine o los siga atrayendo, porque a la carne le encanta el sistema del mundo. Ahí creció, ahí vivió, ahí nació. Amén. Amén. Por eso Santiago, ahí en el pasaje que tienes de 4:4, les exhorta y les dice, y fíjate cómo les llama, oh almas adúlteras. O sea, ¿quién estaba adulterando? La persona, el alma, lo que él es. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Dónde estaba el adulterio? En esa amistad con el mundo. ¿Sí? O sea, ¿y qué es el adulterio? Es que alguien que no te pertenece, tú tengas una relación con él. Y no hay nada en el mundo que nos pertenezca. Y sigue diciendo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No quiere decir que no tengas amistades con gente inconversa, no. Está hablando de que si tú te haces amigo de ese sistema, ¿sí? Estás siendo enemigo porque te estás oponiendo a lo que Dios dice. Pero si tú tienes una amistad en el mundo, no es para que participes con él en las cosas del mundo, es para que en esa amistad tú le lleves a dar el mejor regalo, el mejor manifestación de amor que le puedes dar, que es las palabras de buenas nuevas de salvación. Que conozca al Dios Todopoderoso que tú tienes y que tanto lo necesita como tú y yo lo necesitamos cuando estamos en ese punto. Amén. Ahí está un pasaje que está mal, no es Lucas 16:4. Luego acá en la siguiente página vamos a ver cuál era. ¿Sí? Entonces no puede haber una compatibilidad entre los hijos de Dios y el mundo. O sea, no puede ser compatible los pensamientos, el sistema del mundo con el reino de los cielos. Tenemos que ser claros en entender la gran diferencia de uno con otro, porque si no vamos a permitir muchas cosas, ¿sí? Con el mundo. Amén. Amén. Esta oposición tiene un respaldo bíblico y Dios lo establece desde el momento en que el hombre decide rebelarse contra Dios. Porque en el Edén, cuando el hombre vivía en comunión con Dios, dice la palabra que cuando viene y el hombre decide rebelarse contra Dios, ¿sí? Vemos ahí en Génesis 3:15, ¿sí? Que ese es el error. En lugar de ser Génesis 3:15, era Lucas 16:15. Es el que estaba atrás, para que le cambies ahí. Táchale Génesis 3:15 y ponle Lucas 16:15, que es el que estaba atrás. Amén. Ya no lo pude arreglar porque no he encontrado mi archivo para hacer los cambios y los manuales los saqué a través de la copia de este. Ok, pero veamos qué dice Génesis 3:15. Cuando Dios suelta la sentencia, el dictamen contra la rebelión del hombre, a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí Dios establece esa enemistad. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Pues todos los que viven sin Cristo, los que no tienen a Cristo. Y esa simiente es manifestada en los valores que el mundo tiene. Y los valores o los lineamientos que Dios nos demanda como hijos de Dios se oponen. Entonces ahí nace esa enemistad del sistema del mundo con el sistema, sí, de Dios. Amén. Amén. Lucas 16:15 dice, vosotros sois los que justificáis delante de los hombres, ¿sí? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjate bien, lo que el mundo tiene por sublime, para Dios, ¿qué es? Abominación. Esa es así del cielo de la tierra, la diferencia entre las cosas que el hombre puede hacer, por muy sublimes, por muy buenas que sean, para Dios
es abominación. Porque Dios lo único que va a recibir es lo que nace del mismo. Amén. Es lo que brota del mismo. Esto vemos que viene originado desde lo que Dios dice que se va a desatar desde el Edén. Amén. Y vemos que es donde está ese pleito entre los dos reinos, el reino de las tinieblas con el reino de Dios. Se ha desatado una guerra, por eso te he dicho, cuando tú te conviertes, es donde realmente provoca y empieza una verdadera guerra entre tu carne y el espíritu. Tu carne va a buscar las cosas del mundo siempre, le va a satisfacer y va a buscar sus argumentos, se va a engañar, como dice Jeremías, en esa perversidad del corazón del hombre que es engañoso, y va a querer justificarle y es capaz de usar las escrituras para defender sus argumentos de no soltar las cosas que todavía el mundo le atrae. Y más nos vale entenderlo. Y el único que puede hacer esa separación es el Espíritu. Amén. Es el único que puede traerte la convicción de pecado. ¿Para qué? Para que le creas a Jesucristo. Porque dice que Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen. Y cuando dice no me creen, está hablando de que no creemos su palabra. En esas áreas que tú y yo todavía no creemos, ten por seguro que las vas a ver manifestadas en las cosas que todavía participamos y nos gusta del mundo. Amén. Y ahí vas a ver argumentos que el mundo te ofrece, que participamos en costumbres, en culturas, en ritos, en muchas cosas, porque no le hemos creído a lo que la palabra de Dios dice. A veces la gente cree que el mundo es inofensivo. Que el sistema del mundo, lo que el mundo te ofrece, no es tan malo, porque hay cosas que a la carne todavía le parecen que están bien. Pero si fuera tan inofensivo, ¿por qué el Señor tuvo que venir a pagar el precio por el mundo, por su creación? La gravedad es tal, la magnitud es tal de lo que el mundo ofrece, que el mundo mismo, el sistema, ¿sí?, fue el que procuró la muerte del Señor. Y si viviéramos en estos tiempos, y lo vamos a ver a través de la Escritura, seguiría siendo lo mismo. Amén. ¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser del mundo? Juan 17, luego lo lees. Recuérdate que las tareas son escudriñar los pasajes. Amén. Permite que el Espíritu Santo traiga la convicción a través de la Escritura, porque ahí es donde se va a revelar. Ahí vemos a través de este pasaje cómo el Señor clamó desde el profundo de su corazón por este mundo. Fíjate lo que dice Juan 17:6. Dice, he manifestado, este pasaje de Juan 17 es el último día del Señor Jesucristo antes de ser apresado. Fue el último tiempo que pasó con los discípulos. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjate bien. O sea, que Él sacó del mundo, como Dios nos ha sacado. Dice, les he dado a conocer y les he manifestado tu nombre. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, recuérdate que la obra siempre nace y el único que la puede hacer es Dios. Él dice esta expresión y confirma lo que dice en Juan 6:44. Él dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso dice, los que tú me diste, los que tú me trajiste a mí. Porque nadie va a Cristo si no es por el Padre. Ahí se ve la manifestación del amor de Dios como Padre. Y dice, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Y dice, a estos que tú me diste, sí, yo les he dado y les he manifestado tu nombre. Y ellos han guardado tu palabra. ¿Cuáles son los que pertenecen? ¿Cuál es un sello de los que pertenecen realmente a Dios? Los que guardan su palabra. Amén. No estamos hablando de que somos perfectos y guardamos al 100, porque entonces todos estaríamos fritos. No, estamos hablando de que sabemos y estamos buscando en esa guerra del espíritu contra la carne guardar la palabra de Dios.
O sea, que te has determinado a vivir conforme a ella, con tus caídas, pero tus levantadas, con tus confesiones y con tu arrepentimiento y con el perdón de Dios. Pero que tú te has determinado a guardar su palabra. Y luego dice allí en el 25 y 26, fíjate bien, está orando el Señor al Padre antes, es su última oración. Y dice, Padre justo, esa apúntalo porque no está, Juan 17, 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido. O sea, y no porque Dios no ame al mundo, porque Juan 16 dice que de tal manera amó al mundo. Está refiriéndose al mundo como sistema y a los que permanecen en ese sistema de creencias que el mundo dice. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y luego dice, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Fíjate bien nomás lo que Dios está hablando. Nadie conocía a Dios más que su Hijo. Y vino no nada más a salvar, sino a dar a conocer el nombre. ¿Quién era Él? Dice, y no nada más eso, aún dice, lo daré a conocer aún. ¿A quién se está refiriendo sino a ti y a mí? Dice, aún se los haré conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Entonces, ¿cómo puedo estar en el mundo sin ser parte del mundo? Conociendo al Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo puede Jesús, que ya está sentado a la derecha del Padre, dar y seguir dando a conocer al Padre que eso vino? ¿Cómo puede ser posible ahora? Y muchos están esperando que Dios haga las cosas, pero Dios nunca las va a hacer sin nuestra cooperación. Y la única manera que tú y yo tenemos realmente de conocer a Dios es por medio de la Escritura. No hay otra manera. Porque dice Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria unigénita del Hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo ahorita conocer? El verbo es la palabra. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero yo, mi palabra, permaneceré. Amén. Y es tan triste, amados, la victoria tan grande que ha tenido el enemigo al impedir que el pueblo de Dios entienda la importancia que tenemos de conocer a Dios, escudriñando, leyendo, memorizando la palabra de Dios. Y confundimos que conocer a Dios es la manifestación del Espíritu. No, o sea, para conocer a Dios es a través del Hijo. Y la vida eterna lo dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo al que has enviado. ¿Cómo podemos conocerlo ahorita? Por medio de la palabra. ¿Y quién hace que deje de ser un libro como cualquiera? Pues el autor que está presente cuando tú la lees, que es el Espíritu Santo. Amén. Y Santiago, Juan 2:20, creo, el 27, dice, y ya lo leíamos, que tú tienes la unción que te revela. El Espíritu Santo te va a revelar al Hijo a través de la palabra de Dios. Amén. No estamos negando los dones ni las manifestaciones. Somos iglesia que se mueve en los dones, que creen en ellos, pero que tristemente ha descuidado la palabra de Dios. Y al descuidar la palabra de Dios, estamos descuidando nuestra relación con el Verbo. Amén. Entonces, es necesario entonces que es en esa convicción que la palabra te va a dar, ¿sí?, lo que te va a lograr apartarte del mundo, pero a la vez ser luminaria e ir a predicar hasta lo último de la tierra. Amén. Juan 17, ahí mismo en el verso 15, que ahí lo tiene, Jesús ora y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿De cuál mal? Pues el que está en el mundo. ¿Y cómo me guardo del mal? Apartándome del mal. ¿Sí o no? Porque el buscar la santidad es apartarte de hacer lo malo. ¿Sí o no? Por eso dice que somos santos, apartados para. ¿Ok? Quiere decir que podemos estar en el mundo físicamente, pero no espiritualmente. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde yo tengo que entender
y verme a mí mismo como lo que soy antes que nada. Un ciudadano del cielo, un ciudadano de otro reino, ¿sí? Alguien que está, como dice Hebreos 11, de paso como peregrinos por la fe. Amén. Uno de los retos más grandes que enfrentamos en este tiempo es ese: ¿cómo puedo estar en el mundo sin ser parte del mundo? La línea es muy delgada, y solo en el discernimiento espiritual, en la relación personal con Dios a través de su palabra, es como yo voy a poder saber esos límites, hasta dónde puedo estar, hasta dónde el puro hecho de estar es que estoy siendo partícipe de lo que el mundo está celebrando o está creyendo. Entonces no es algo de una regla que vas a aprender en la iglesia. Y nosotros procuramos no decirte esto sí o esto no, es simplemente que conozca la palabra para que la misma palabra te vaya redarguyendo lo que tienes que ir dejando. Pero si no le damos lugar a la palabra, ¿con qué va a trabajar el Espíritu Santo? Y mucha gente está creyendo que puede hacer las dos cosas, que puede tener esa relación con el Espíritu Santo sin conocer la palabra de Dios. No es posible. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo entender esta parte? ¿Cómo puedo ser amigo del mundo que crucificó al Señor Jesucristo? O sea, a veces dicen, no, fueron los judíos, no, mira, fue el sistema del mundo, influenciado por Satanás, que usó a los romanos, que usó a los judíos, que usó a todo mundo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la única manera que Dios podía salvar al mundo. Pero eso es, si ahorita viniera Jesús por primera vez, ¿qué crees que pasaría? Lo mismo. Por eso aquella canción, que no se la has oído, cuando dice, yo era el que estaba ahí crucificándote realmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo va a hacer. Amén. Entonces, a veces la gente cree que el mundo ha mejorado, puede mejorar. Es pretender que la carne, la vieja naturaleza puede cambiar o puede mejorar, es lo mismo. No va a poder nunca mejorar porque la naturaleza caída sigue siendo la misma. Y dime quién gobierna o quién ha creado el sistema. Sí, sabemos que es Satanás detrás, pero ¿a quién usa? A la carne, a la naturaleza caída. ¿Para qué? Para establecer los mismos principios que han pasado desde hace miles de años. Ahora, ¿crees que puede el mundo cambiar? No. Apocalipsis 19, 20. 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. O sea, hasta el último va a saber qué va a hacer el mundo: levantarse en guerra contra Jesucristo mismo. En el 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, fíjate bien, ya que está Jesús reinando en la tierra, Satanás está 1000 años atado, o sea, no está el tentador. Jesús está gobernando en la ciudad santa de Jerusalén. O sea, físicamente va a estar nuevamente el Señor, y no como un cordero, como el león de Judá, con ese cuerpo glorificado. Y dice que las naciones van a ir. ¿Y qué va a pasar? Ahí muchos dicen, aún con él lo van a rechazar. Dice, aún el joven que muere de 100 años, maldito será, porque no recibió a Cristo. Y fíjate la condición que aún reinando, dice en el 27, dice, cuando los 1000 años se cumplan, 1000 años de paz, ¿sí? 1000 años donde estará como el Edén, el león pastando con el cordero, el niño de pecho jugando con el áspid, con la serpiente. O sea, va a estar todo adecuado para que el hombre no tenga excusa de que fueron las cuestiones externas lo que lo llevaron a pecar, sino es esa libre albedrío que ha decidido rebelarse contra Dios. Y dice, cuando pasen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número será como arena del mar. Fíjate nomás. Entonces no hay excusa. No hay nada bueno en el mundo para nosotros. Y lo más triste es cómo rechazamos y herimos el corazón de Dios por los que somos o nos decimos cristianos, pero que no estamos muriendo al mundo. Porque hay gente que se dice cristiana, pero hay gente que realmente es cristiana y estamos viviendo como los del mundo.
Amén. Ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué es lo atractivo del mundo? Porque mucho hay atractivo en el mundo. A la carne, te vuelvo a repetir, le encanta el mundo. Le encanta. Y muchos cristianos son derrotados por las atracciones que el mundo ejerce en ellos. ¿Y te acuerdas del ejemplo que te di de la comida? Del mole y del chile relleno. Pues creo que quedó muy claro. Y mientras más nos acercamos al mundo, es como un imán, más te va a atraer. Por eso no puedes permitirte ni lo mínimo. A lo mejor tú crees que lo puedes gobernar en ese momento y sí, tal vez tengas la disciplina, la convicción o la relación con Dios para dominar eso que te permitiste, pero eso mismo te va a traer otra cosa y va a llegar a un punto donde va a ser más fuerte la atracción por lo que has permitido. ¿Cómo lo sé? La palabra lo dice con mucha claridad. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Tenemos que ser drásticos con el yo, con la carne, con el pecado y con el mundo. Tienes que ser despiadado con el enemigo. Y esos tres son nuestro enemigo. Amén. La carne y el pecado que está condenado, como dice Romanos 8, en la carne, y el mundo que está gobernado por la carne y con el apoyo del príncipe de este mundo. El mundo tiene mucha paciencia. Planea al mediano, corto y largo plazo. Y nunca deja de estar metiendo sus tácticas. Y si no, mira, tiene para todo gusto. Y si por aquí no puede, va a buscar por dónde. Y como Satanás conoce la condición caída y conoce quiénes somos tú y yo, porque recuérdate que hay un ejército caído que en su único trabajo es apartar al ser humano de Dios. Y no sabe por diablo, sino por viejo. Y sabe porque hay una historia, hay una agenda, hay todo un currículum que el enemigo tiene que sabe quién eres tú. Desde cómo fuiste concebido, donde sabe qué puertas o qué legalidades tiene y siempre está trabajando con un propósito. Matar y destruir. Entonces tú no puedes estar esperando que ya venciste aquí, ya se acabó. Siempre tenemos que estar alerta. Y no darle pie ni tregua a nada de lo que el mundo ofrece. El mundo también envía, dice la palabra, lobos disfrazados de ovejas. Y dime si no se está permeando el mundo en las iglesias de muchas maneras. Sí. Creyendo que usando herramientas del mundo, que tiene éxito en el mundo, va a tener éxito en la iglesia. Y sí tiene un éxito, pero en las cosas del mundo. Y hay una respuesta en los corazones que siguen amando al mundo. Pero cuando alguien se decide apartar, va a discernir lo que entra a la iglesia, que viene del mundo y que no es del Espíritu Santo. Y no es cuestión de legalismo, no es cuestión de fariseísmo, es cuestión de discernir lo que se está moviendo y lo que la Escritura tiene desde que fue escrita, advirtiéndoles que serán en los tiempos que estamos viviendo. Siempre busca el enemigo permearse, meterse de una u otra manera como ángel de luz. Amén. Y muchos podemos ser instrumentos sin darnos cuenta del mundo para que entren cosas del mundo a la iglesia. Amén. El mundo va a hablar de las virtudes que ofrece y las va a querer usar para hacernos creer que podemos trabajar juntos. Y eso me recuerda aquel pasaje, no sé si te acuerdas, cuando va Nehemías junto con Esdras y Zorobabel, en ese tiempo que Nehemías va a reconstruir. ¿Recuerdas las murallas, el templo? Y cómo Tobías y el otro dicen, no, venimos juntos a trabajar juntos para construir el templo. Y pareciera que estaban de acuerdo, pero ellos dijeron no. ¿Por qué? Porque Tobías, ellos le dijeron, nosotros les hacemos sacrificios, seguimos al Dios de ustedes, es lo mismo. Pero Nehemías sabía que también seguían otros dioses. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y a veces nos asombramos de la historia del pueblo de Israel y nos asombramos de esas mezcolanzas, pero tristemente estamos muchas veces igual. Nada más que engañados porque no es tan drástica la cosa, pero a final de cuentas la esencia y la raíz espiritual es la misma.
¿Cómo podemos resistir al mundo? Estamos en la página 20. ¿Cómo podemos resistir al mundo? Dice en Primera de Juan, apúntala porque no la tienes. Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Sí, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios? Los que han creído. Ok. Dice, todo el que es nacido de Dios. ¿Quién nació de Dios? ¿A quién Dios envió? A su Hijo. Ese es el único que ha vencido, ¿sí o no? Por eso dice Escritura que en Cristo somos más. O sea, yo puedo vencer. Y dice, sigue diciendo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿En quién? En el que ya venció. Amén. Yo no puedo vencer y nunca voy a vencer. El único que puede vencer al mundo fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Yo puedo apropiarme de esa victoria primero por la fe en el Hijo de Dios. Y segundo, como Salvador. Y segundo, yo venzo al mundo bajo el señorío de ese que ha vencido. Y ahí es donde está el problema. No tenemos problema con Jesús como el Salvador. Pero ¿qué problemas tenemos con Jesús como el Señor? Porque Él dijo, ¿por qué me llamas Señor? Si no haces lo que te digo. Pero a nosotros no pasa, ¿verdad? Eso pasa en los antiguos cristianos. Y sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino el que cree que Jesús es el que venció. Pero es cuando yo le doy el señorío en áreas de mi vida, haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, que yo puedo vencer. Amén. Porque le estoy dando el lugar al que venció. Pero si yo creo que mi carne puede vencer, te vuelvo a repetir, es creyendo que la carne está crucificando a la carne. Es creyendo que la carne está venciendo al mundo que es carne. O sea, hace una carnalidad por todos lados y por eso no vemos un resultado en nuestras vidas. Todos nos vemos carnal. La única manera que tú y yo podemos resistir a la atracción del mundo, ¿sí?, es por la gracia de Dios. Amén. Es por la gracia de Dios. Si tú y yo somos santos y estamos gozando de una verdadera comunión con Dios, de una relación con Él, entonces nos será más fácil no sucumbir ante las sugerencias, ante las atracciones. Porque déjame decirte, quien diga que el pecado no es atractivo, es un mentiroso. O sea, seamos honestos. El pecado es muy atractivo y no cuesta trabajo hacer lo malo. Y no cuesta trabajo dejar de hacer lo bueno. O dime, ¿cuándo realmente te ha costado trabajo decir, ay, voy a ver una película? ¿Qué trabajo me está costando? No. Y si te duermes es porque estás muy cansado. Pero ¿qué tal? Voy a leer la Biblia. Ese no da trabajo. ¿Sí o no? Y vete a la palabra, dime qué pecado no es atractivo. Entonces yo tengo que entender que lo que el mundo ofrece es algo muy atractivo. Ahora, ¿cuáles son los santos que son más útiles en las manos de Dios? Los que cada vez son menos atraídos por el mundo. Los que han decidido dejar y pagar el precio, negándose a sí mismo, como dice Lucas 9:23, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo. Gálatas ahí te lo dice 6:14. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, porque él entendía que él no era nadie sin Cristo. Sino dice, me glorío en la cruz de Jesucristo, por quien el mundo, por lo que Él es, por su gracia, por yo haber puesto mi fe en Él, entonces lo que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no tenemos nada que ver el mundo y nosotros. Pero yo tengo que, así como yo tengo que crucificarme yo tengo que crucificar al mundo en mi vida. Amén. Yo tengo que crucificar al mundo. Nadie lo va a hacer por mí. Pablo cortó con todos lazos entre el mundo. Y dime, ¿quién fue el que anduvo más por el mundo predicando el evangelio sino Pablo? Pareciera contradictorio. Pablo te está diciendo, mira, no tienes parte ni suerte en el mundo. Y Pablo andaba
haciendo locuras por el mundo y para el mundo. Al punto de que dijo, ahí viene este que ha trastornado todo. ¿No lo persiguieron ahí por las ciudades los mismos judíos? O sea, él decidió cortar, pero al mismo tiempo, él dio su vida para que el mundo conociera la palabra de Dios. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que escuchar en el mundo. A ese punto tenemos que llegar. Lo que el mundo te pueda decir no tiene nada para nosotros. Y déjame decirte, las pocas cosas que vemos que funcionan en el mundo, si tú les escarbas, la mayoría de ellos van a tener un trasfondo, una sabiduría bíblica. ¿Sí me explico? Cuando tú ves que algo funciona, es porque alguien sacó, nomás humanizó la palabra de Dios y diseñó un sistema que tiene un cierto éxito. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender, pues, nuestra posición debe de ser radical en ese sentido. ¿Cómo morimos al mundo? Es la misma clave para morir al pecado y al viejo hombre. Y eso se llama la cruz. Eso se llama negarnos a nosotros mismos. Amén. No hay otra manera, no hay manera de ser discípulo de Dios sin este camino. ¿Cómo crucifico al mundo y mi carne y el pecado? Pues simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, en cuanto a la manera del mundo de vivir, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a sus preceptos? Fíjate. O sea, es el problema de siempre, no es nuevo para nosotros, es el problema de la humanidad, aún de los primeros cristianos. Pablo les está diciendo a cristianos, o sea, ¿cómo es que si morimos para Cristo y morimos a todo lo que el mundo ofrece, cómo ahora estoy viviendo y sometiéndome a lo que el mundo dice? Te vuelvo a repetir, eso no pasa en estos tiempos, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahí es cuando dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servirte a ti mismo y si querés servir a Dios. No puedes servir a Dios y querer servir al mundo. Tenemos que decidirnos, servir a Cristo, unirnos a Él. Eso nos va a llevar a fuerzas a separarnos de lo que el mundo enseña y de lo que el mundo ofrece. Amén. Amén. Si hay algo en tu vida o en la mía que nos esté costando soltar, rechazar del mundo, es porque en esa área hay un problema en nuestra relación con el Señor. Amén. Hay una situación que no hemos creído. Hay algo que yo leo en la palabra y si veo que mi fruto, mi obra es contraria, es que hay incredulidad en esa parte de la palabra. A veces agarramos un todo, pero no, o sea, hay un todo y hay un todo que se va realizando. ¿Cuál es un todo? Lo que Dios hizo de una sola vez. Él lo ejecutó ya. Él hizo la obra, si tú crees en Él como Salvador, es algo que te ha posicionado como hijo de Dios. Pero hay un proceso, ¿sí?, donde ya es el que yo voy creyendo. Yo ya creí como Señor, como Salvador, gloria a Dios. No puedes creer ahorita sí, mañana no. Pero yo sí puedo creer algo en su palabra y en otras cosas no. Si algo no te ha dado la convicción, es porque no le has creído al Señor. Es porque hemos levantado argumentos para justificarnos, para no soltar mi argumento, mi opinión. Y eso lo vamos a ver a profundidad en el seminario de idiosincrasia, que realmente ahí vamos a meternos con qué es el yo, a entender realmente qué es el yo, porque ni siquiera sabemos lo que es el yo, déjame decirte. Pero bueno, no te adelanto porque luego te tengo que cobrar doble, ¿verdad? Y luego ya no mandas tus ofrendas y diezmos. Ahorita sale al final, no te caes, sale al final ahí la cuenta, no, pero sí son flachazos para dejarte picado, ¿ok? Para que me aguantes más tiempo. Bien, pero tú y yo tenemos que entender entonces que es necesario morir al mundo. Y esa, como te digo, es llevando la cruz. ¿Sí? Y la cruz está, ¿qué crees?, a tu medida. En tamaño y en peso. Hay una historia donde, no sé si lo has visto, ¿no? Inclusive hay un pequeño video
donde van todos con su cruz, ¿no? Y ya se cansaron cada uno y echaron todas las cruces juntas, ¿no? Y dicen, no, la mía está más pesada, mira la cruz de aquel. Y total, le echan todas las cruces en un montón. Y Dios dice, ok, ya me enfadaron sus quejas, agarren la cruz que quieran. Y ya empieza uno, no, está muy pesada. ¿Qué crees? Al final cada quien agarró su propia cruz. O sea, porque la del mar, cada quien, ahora sí de ahí sale, cada quien sabe su cruz, ¿no? Y no voltees a ver a tu esposo y a tu esposa, que no es por ahí, porque no, somos buenos, ¿verdad? Para acomodar, mira, el pastor dijo que tú eres mi cruz. No. La cruz es para que mueras a tu yo, por eso es a tu medida. Y Dios no te ha dado algo que no puedas hacer, sino qué clase de Dios sería el que nos demanda algo que yo no puedo hacer. Lo que pasa es que no le creo, esa es la raíz, no le creo. Y no le creo porque no me conviene. Muchas de las cosas que no quiero creer es porque no, la verdad no las quiero creer porque no me convence, no me conviene a mi carne. ¿Ok? Si eres un verdadero discípulo, tienes que apartarte y tienes que guardar sus mandamientos. Juan 8:31 es la antesala de ese pasaje que todo mundo conocemos, que nos encanta, que es obviamente el 32, que dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuántas veces no lo hemos declarado? ¿Cuántas veces no decimos que conociendo la verdad seré libre? Y sí, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él habló y lo hará, lo dijo y lo ejecutará, dice su palabra. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay esa verdadera libertad en los hijos de Dios? Porque hay un requisito que está en el 31. El primero es creer. Y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo? A los creyentes, no a los inconversos. Le dijo, si guardares mis palabras, ¿qué es guardar su palabra? ¿Agarro la Biblia y la guardo en mi moral? No. Pastor, yo la guardo, mire, siempre viene en mi bolsa, voy a la iglesia y es más, la cargo hasta en el trabajo, en el camión. No. Y más ahora que hay Biblias chiquitas, ¿no? No, guardar su palabra es obedecerla, cumplirla. Dice, le digo Jesús a los judíos que habían creído en él, si guardas mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Quién es el verdadero discípulo? No es el que me dice Señor, es el que guarda la palabra de Dios. Y si yo soy su verdadero discípulo, entonces dice, se cumple el 32, y conoceréis la verdad. Porque conocer la verdad, realmente la manera de conocer la verdad, que dice que tu palabra es la verdad, es obedeciéndolo. ¿Sí? Y entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y de qué Dios quiere libertarme? Del pecado, del mundo, de la carne, del yo. Amén. Entonces, tenemos que tomar nuestra cruz. Lucas 9:23 lo dice. Y decía, ¿a quién? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ¿cuál es el requisito para ir en pos de él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego todavía hace una advertencia, dice, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. Pues qué provecho, dice, tiene al hombre ganar el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces no hay manera más que la manera de Dios. ¿Ok? Y el seguir a Cristo, el cumplir y guardar sus mandamientos, te va a enfrentar con todo lo que no se somete, ya sea tuyo o de los demás, a Dios. Porque empieza a haber una separación, como dijo Amos 3:3, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Yo soy el que me tengo que poner de acuerdo. El Señor ya dijo. Amén. Entonces, podemos querer evitar la cruz, conformarnos al mundo. Pero eso va a ser el fin del discipulado. Amén. Ahora, ¿cómo es la vida? Página 21. ¿Cómo es la vida que está muerta al mundo? Ya supe por qué es atractivo el mundo. Ahora, ¿cómo es la vida que está muerta? ¿Cómo puedo yo ver si una vida, ya sea la misma, ya sea la de otra persona, está muerta al mundo?
Y no estamos hablando de juzgar, estamos hablando que la palabra nos juzga. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a saber si mi corazón es engañoso? El tuyo es engañoso. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de inconversos, que también está engañoso. ¿Quién va a saber la verdad? ¿Cómo yo puedo saber y juzgar algo en mi vida o en la vida de los demás? Y dice la palabra que por los frutos. Pero quien juzga es la palabra de Dios, para eso no fue entregada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy muriendo a las cosas del mundo? Primero, número 1 dice, el que está muerto al mundo no es afectado por las ofensas ni por las adulaciones. No busca el aplauso ni se enorgullece, ni tampoco se siente herido cuando el mundo se burla de él. Su preocupación es que Dios lo apruebe, no que el mundo lo apruebe. Amén. Si yo estoy buscando la aprobación de la gente, entonces tengo un problema con las cosas del mundo. Y lo vemos muchas veces en las administraciones o cuando estamos empezando o queriendo ayudar a los demás, y se empieza a notar cuando todavía la carne busca un lugar, busca una aceptación de una manera en que el mundo la ofrece, no de una manera que la Escritura lo dice. Número 2, no sacrifica las cosas del reino para lograr el éxito en el mundo. ¿Cuántas veces con tristeza no vemos que el cristiano deja las cosas del reino por ir tras cosas que el mundo dice que es un éxito, o que el mundo ofrece, o que tú crees que es lo que necesitas? Alguien que está muriendo al mundo siempre va a ser más importante el reino de Dios que la separación o que la superación que el mundo pueda tener. No se va a desviar por la riqueza, no se va a desviar por la fama, no va a hacer tesoros en esta tierra. O sea, eso es lo que está manifestando alguien que está muriendo. Te vuelvo a repetir, es un proceso. No es una totalidad donde digas, no, pues hasta que no tenga todo esto, entonces, no. Yo estoy decidido a caminar hacia ese rumbo que es el camino del Señor, y empezaré en ese caminar a ir venciendo y a ir manifestando, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, cada vez más a la semejanza de Cristo. Amén. No hace alarde de su ciudadanía o de lo que en la tierra le ofrece. Sin embargo, se sujeta a los gobiernos, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios.